Te presento el controlador TC3B23, con el cual estaremos logrando nuestro objetivo el día de hoy de la configuración y programación. Te quiero enseñar en la pantalla cómo se comporta el display con un copo de nieve. El compresor está encendido. Luego tenemos la función de deshielo, el abanico. Tenemos una pequeña hoja verde que nos indica el modo de ahorro de energía, la vista de la temperatura en Celsius o Fahrenheit, y tenemos el dispositivo apagado o encendido con nuestra tecla. Ahora, para desbloquear el teclado, tienes que presionar cualquier botón por aproximadamente 3 segundos para que se desbloquee. Y una vez hecho esto, vamos a proceder a nuestra configuración, no sin antes explicarte nuestros códigos de alarma, que en este caso PR1 y PR2 nos indican las alarmas de los sensores de temperatura, mientras que AL y AH nos indican alarma por alta y baja temperatura. ID nos indica la puerta abierta. COH es la advertencia de temperatura del condensador muy alta, mientras que CSD es la alarma de temperatura del condensador alta. Y nuestro acrónimo IA significa la alarma de entrada multipropósito. Hay unos remedios que debes de tomar en cuenta en caso de que se active una de esas alarmas. Bien, vamos a pasar a donde dice funciones adicionales. Vamos a presionar hacia abajo. Ya una vez desbloqueado, presionamos hacia abajo por 3 segundos y vamos a ver las funciones adicionales como resetear las horas del compresor. Presionando set se resetean las horas del compresor mostradas o de funcionamiento en el display. Luego presionando hacia abajo en CH significa las horas de funcionamiento del compresor. En este caso tenemos 5, que son las horas que el control ha estado encendido. Y vamos a presionar hacia abajo donde PB2 y PB1 nos van a indicar las temperaturas de los sensores, donde en PB2 nos va a decir el sensor, la temperatura de ese sensor que estaría justo en el evaporador, y podemos corroborarlo de esta forma presionando hacia abajo 3 segundos y vamos donde dice PB2. Podemos ver las temperaturas de ese evaporador o llámese de la sonda auxiliar. Muy bien, una vez que estamos con el display normal, vamos a proceder a donde dice los parámetros, que serían nuestros parámetros oficiales, donde vamos a ir a set por 3 segundos y aparece el acrónimo PA. Eso significa password, donde presionando set vamos a presionar nuestro código de desbloqueo. En este caso yo cambié el menos 19 por un menos 7. Presiona set y ya estás en las configuraciones. Ahora, este sería parte del panorama de las configuraciones que ves acá, y vamos a ir explorándolo paso a paso. En este caso vamos a hacer nuestro ajuste y vamos a ir al set point y presionaremos set point donde tenemos un ajuste de temperatura de menos 1 grado. Presionando set vamos a ir a donde dice CA, y CA tiene CA1, CA2. Vamos a ir a donde dice CA1, que es el desplazamiento. ¿Qué significa? Que con esta función vamos a modificar la temperatura, vamos a compensar la temperatura que puede haber una distorsión en la longitud de nuestras sondas o termistores, y al haber una longitud mucho mayor puede haber una caída en la información de esa temperatura a nuestro control. En CA1 lo que hacemos es compensar ese más 1, más 2, más 3 desde la cabina o desde ambiente hacia nuestro controlador. Presionando set en CA2 hacemos
lo mismo, pero con nuestra sonda número 2, donde lo tenemos en 0 ambos, por ser la sonda con una longitud menor. Presionando PO, vamos a tener el tipo de sonda justo acá. En este caso nuestra sonda es de coeficiente de temperatura negativo. Tenemos P0, P1, me habilita el decimal en el display, donde vamos a empezar a poner ese tipo de códigos binarios con ceros y unos para confirmar y desconfirmar. En este caso estoy habilitando sí con el número 1. Presiono set y voy a ir a P2, donde dice que esta es la unidad de medida de la temperatura, y en este caso tenemos seleccionado que el 0 sería el Celsius. Vamos a presionar P4 y nos vamos a la función de la sonda auxiliar. Eso lo que me indica es cómo quiero que funcione nuestra sonda auxiliar, y nos dice que con el número 0 está desactivada nuestra sonda. El número 1 que está seleccionado en este caso es porque nuestra sonda está colocada en el tubo de retorno de nuestro evaporador para poder monitorear los deshielos, y presionamos set. Recuerda que en P4 tenemos estas 4 opciones, y 2 sería la sonda del evaporador y 3 sonda del condensador. Aquí es donde podemos ubicar la funcionalidad de nuestro sensor número 2 y dónde quieres colocarlo, y aquí activas como quieres que funcione. Ahora pasamos a P5, donde en nuestro display, ¿qué quieres que se ofrezca? 0 para temperatura de la cabina, 1 para el punto de ajuste y 2 para la temperatura auxiliar, donde yo he seleccionado 0 para que se muestre la temperatura de la cabina. Proseguimos con P8. Con P8 tenemos la actualización de la pantalla. Entonces he seleccionado que la pantalla esté actualizándose cada 3 segundos. Luego pasamos a R0 y ya estamos en las funciones de control. Aquí vamos a ver el diferencial. En R0, presionando set, vamos a encontrar cuál es el diferencial de temperatura. En este caso yo he elegido 4 grados. Vamos a que se apague en -1 grado, y 4 grados después, o sea en 3 grados, va a volver a arrancar ese motor del compresor. Presionando hacia arriba, vamos a ir hacia un R2, un R1 que nos dice ese es el mínimo set point permitido al usuario final. Entonces aquí pongo mis límites para un usuario final. No va a poder seleccionar más abajo de -10. Este sería mi límite. Vamos a presionar set, y en R2 es el máximo set point permitido al usuario final, donde 5 es seleccionado en R2. Presionando set vamos a ir a R4 y sería la compensación de la consigna en ahorro de energía, y volvemos a hacer lo mismo con el sensor. R4 sirve para poder modificar la temperatura del sensor para lograr que el equipo apague mucho más antes de esa temperatura de la consigna, mientras que en R5 tenemos la operación en enfriamiento o calefacción. En este caso sería seleccionado 0 porque sería para enfriamiento. Luego presionamos en R12, donde aquí tendríamos la posición en R0, el diferencial que sea asimétrico o simétrico. En este caso yo he seleccionado el 1, que sea simétrico. Luego pasamos a un C0, donde tendríamos el retardo del compresor después de haber encendido,
Y aquí tenemos seleccionado 2 minutos, ya que en cualquier corte del suministro de la fuente de energía tendremos un retardo que va a ser eficiente para evitar el rearranque de los motores. Vamos a ir a C2, donde tenemos compresor apagado tiempo mínimo. Mi compresor está funcionando no por tiempo, está funcionando por temperatura, por lo tanto he seleccionado 0 como el indicador de su funcionamiento, ya que funciona por temperatura y no por tiempo. Ahora, en C3 me indica que el compresor está encendido por un tiempo mínimo en caso del fallo de la sonda, es estos dos. Entonces, aquí yo he seleccionado 0 también. Vamos a ir a C4, donde en C4 tenemos tiempo apagado del compresor durante la alarma de la sonda del gabinete. Durante la alarma que tienes en el gabinete vamos a tener tiempo apagado. Esto significa, tienes una alarma en C4, ¿en cuánto tiempo quieres que esa alarma haga efecto en el compresor? Por ejemplo, para protegernos en ese caso, yo he seleccionado 0 para que si hay una falla, entonces obviamente se nos va a apagar el compresor y el motor del abanico para indicarnos que le demos un servicio o una inspección. Luego tenemos en C5 el compresor funcionando durante problemas en el gabinete. Entonces aquí en C5 vamos a ponerle también un tiempo de 0, eso indica que se apague inmediatamente. Luego vamos a ir a C6, donde nos dice umbral para el alta temperatura en el condensador. En este caso nosotros estamos usando un valor que es por defecto de 80, pero entiéndase que no estamos usando la función del sensor auxiliar para ubicarlo en el condensador. Por lo tanto, podemos dejarle el valor 80 por defecto, ya que no funciona, o puedes modificarlo a X valor. Y explicarte que en el caso de que se haya seleccionado para el funcionamiento en el condensador, en C6 es donde puedes poner el umbral de esa temperatura para que se active una alarma que te indique que hay temperatura alta en el condensador. Mientras que en C7 tenemos umbral para temperatura alta en el condensador. Esta es la advertencia y esta sería la alarma. Vuelvo y le repito, aquí vamos a dejarle un valor por defecto porque no estamos usando el sensor auxiliar para temperatura del serpentín del condensador. Presionando C8 tenemos temperatura alta en el condensador. Este sería una alarma, un retardo. Vuelvo y le repito lo mismo. En C8 vamos a tener 0 porque no estamos usándolo para ese propósito. Vamos a pasar a D0, donde aquí estamos ya en la parte de deshielos. Todos sabemos que el deshielo es un tema. Con este controlador podemos gobernar deshielos por tiempo, con intervalos y por temperatura. Así también puedes hacer un deshielo de esta forma. En D0, justo acá, en nuestro manual, dice intervalo de descongelación automática. Entonces dice 0 solamente manual, mientras que si ubico un valor de 0 a 99 horas, me va a decir en cuántos intervalos voy a hacer ese deshielo. Y si D8 es igual a 3, es el intervalo máximo. Vamos a jugar con estos parámetros porque me indica que si D8 es igual a 3, es el máximo. Si D8 me indica por defecto que es 0, modo de recuento de intervalo de descongelación. Me dice yo he elegido 0 porque el dispositivo está en horas. Ahora volvemos entonces a donde dice, una vez que el controlador se refresca, recuerda, presionando set por 3 segundos, aparece password, presiona set y
le pones un password de tu elección. En este caso yo elegí -7, por defecto viene -19. Set, y vuelvo otra vez a las funciones. En este caso estoy en D. Estamos en deshielos, donde dice D0, me dice intervalo de descongelación automática. En este caso presionamos, yo puse cada 8 horas haga un deshielo. Presionando set, vamos a D1, donde dice el tipo de descongelamiento, sea eléctrico, ubicas un 0, confirmando ese comando. Si es 1, gas caliente, y si es 2, compresor detenido. Vamos a usar 0 como eléctrico. Vamos a ir a un D2, donde me indica el umbral para el final de la descongelación. Presionando set, vamos a ubicar un valor. En este caso voy a ubicar un valor de 0 grados, y que al alcanzar 0 grados en el modo deshielo se detenga el proceso. Vamos a ir a D3, donde dice duración de descongelación, y justo ahí vamos a ingresar el valor de 6 minutos hasta 10 minutos. En este caso voy a usar 5 minutos para un deshielo, que cada 8 horas haga un deshielo de 5 minutos. Vamos a D4, donde dice habilitar la descongelación en encendido. En este caso, si enciendo el control, que empiece un deshielo. En este caso vamos a usar no, donde 0 será elegido. Vamos a ir a D5, D6, D5. Después de encendido hay un retardo en el deshielo, D5. En este caso el valor por defecto es 0, donde vamos a usar 0 como nuestro valor seleccionado. Vamos a ir a D6, donde el valor mostrado durante la descongelación quiero que sea la temperatura de mi gabinete para controlar mi cadena de frío, y en D6 fue seleccionado 0. Ahora vamos a ir a D7, donde tiempo de goteo. Eso vamos a dar un tiempo probable de goteo antes de iniciar, para evitar que nuestro drenaje se congele de 0 a 15 minutos, donde he seleccionado 2 minutos. Y continuamos en D8, donde es el modo recuento del intervalo de descongelación, y tenemos seleccionado 0, donde el dispositivo me va a llevar un recuento en horas, no las horas del compresor ni las horas de la temperatura del evaporador. Vamos a usar el dispositivo como tal y un recuento de las horas de funcionamiento. Entonces usamos 0 para confirmar que me guarde esas horas de funcionamiento justo en el dispositivo. D9 es el umbral de evaporación para el recuento automático del intervalo de descongelación. En este caso he seleccionado que cuando alcance en el evaporador un -7 inicie un deshielo, ya que puede ser adaptable si seleccionamos 3. En las funciones de arriba podemos hacer adaptable, y que cuando alcance un -7 haga un deshielo de 5 minutos también. Presionando D11 vamos a activar alarma de tiempo de espera de descongelación. En este caso yo voy a usar 0 porque no voy a usar la alarma del tiempo de espera de descongelamiento. Vamos a ir a D15 y vamos a presionar set, y dice compresor en tiempo consecutivo para el descongelamiento de gas caliente. No vamos a usar en D15 el funcionamiento de esta acción, porque elegimos eléctrico como nuestro método de deshielo. Entonces no estamos usando gas caliente, por lo tanto vamos a usar el valor 0. Vamos a ir a D18, donde dice intervalo de descongelación adaptativo. Me dice de 0 a 99 minutos.
Si el compresor está encendido más temperatura de evaporación es menor a D22, igual a 0, solo manual. En este caso, D22, cuando es igual a 0, me dice que solo puedo hacer el deshielo manual. Entonces, recuerde que una función lleva a la otra. Si esta la desactivo, esta no me va a funcionar y viceversa. Y por lo tanto hay que leer bien las consecuencias que puede tener negativas de no entender bien la parte del deshielo. En este caso, el D18 me dice que es el intervalo de descongelación adaptativo. Presionando Set, tengo el valor 0, porque no estoy usando el descongelamiento adaptativo. En D19 tenemos el umbral para el descongelamiento adaptativo. Este es el umbral de temperatura, el tope de la temperatura para que se haga un deshielo adaptativo. Relativo a la temperatura óptima del evaporador. O sea que cuando mi evaporador en D19 alcance un 0 grados, entonces va a ser un deshielo adaptativo. En este caso va de 0 a 40. Y aquí tienes que estar claro porque dice D22 es igual a 0 solo manual. Entonces continuamos, estamos en D19, donde dice el umbral para el descongelamiento adaptativo. Presionamos, está en 0. D20 dice compresor en tiempo consecutivo para descongelamiento. En este caso en D20 vamos a hacer lo siguiente. Dice vamos a ubicar que mi compresor esté funcionando durante 8 horas, compresor en tiempo consecutivo para descongelamiento. Entonces, mi compresor funciona 8 horas y hace un deshielo de 5 minutos. Ahora, en D22 vamos a ubicar el umbral de evaporación para el recuento. Ese es el tope en la temperatura de la evaporación para el recuento del intervalo de descongelación adaptativo en relación con la temperatura de evaporación óptima. De 0 a 19, aquí es donde yo ubico mi temperatura, el umbral de la evaporación para mi recuento. Esto es para hacer los deshielos adaptativos. En este caso ubicamos 3 grados. Vamos a usar 2 grados como el valor por defecto justo acá. Y presionamos Set. Ahora nos vamos a ir hacia las alarmas. Donde en las alarmas, como puedes ver acá, en las alarmas tenemos de la A1 hasta A11. Donde vemos una 1 que me dice, por defecto es esta tabla, este es nuestro código y este es el número de la acción que estamos tomando. Estos serían los parámetros a mostrar. Entonces en este caso con A1 vamos a hacer lo siguiente. El tope de temperatura de la alarma de baja temperatura en relación con el punto de ajuste. En A1 voy a ubicar por medio de la cadena de frío que llegue hacia un valor determinado, que ese sería el punto de ajuste para que nos arroje una alarma en el display. En este caso aquí vamos a usar por defecto 10. Vamos a usar 10 por defecto. Muy bien. Y vamos a ir a un A4 donde nos dice el umbral de la temperatura de alta en relación con el punto de ajuste. En este caso, presionando Set, tenemos un 27. Vamos a ponerle 10, 15 grados. Vamos a ubicarle para que nos arroje una alarma cuando llegue hasta 15 grados. Y esa sería la alarma por temperatura alta. Luego vamos a pasar a un A6, dice acá. Este A6 es el retraso de la alarma de alta temperatura después de encendido. En este caso yo voy a seleccionar
por defecto ya tiene 12 minutos por defecto. Vamos a dejar los valores por defecto en este caso. A7 me indica que las alarmas de alta y baja temperatura se desactivan y me indica un valor de tiempo. En este caso las alarmas de alta y baja en A7 se desactivan en 15 minutos. Vamos a poner 10 minutos, que esas alarmas se desactiven en 10 minutos. En el display desaparecerá el icono de alarma en 10 minutos. Vamos a ir a A8, donde me indica un retraso de la alarma de alta temperatura después del descongelamiento. Entonces, en este caso vamos a usar en A8 el valor por defecto que trae de 15 minutos. Pasando a la 9, vamos a ver la indicación que dice retraso de la alarma de alta temperatura después del cierre de la puerta. Y eso básicamente es cuando tenemos el contacto seco funcionando. Vamos a dejarle el valor que indica acá, que sería 15, nuestro valor por defecto. Vamos a ir a 11, donde me dice las alarmas de alta y baja temperatura reajustan el diferencial. En este caso vamos a poner nuestro valor por defecto, que sería 2 grados. Aquí me indica grados, arriba son minutos. Presionando set, vamos a ir a una función bastante importante, que son los abanicos. Con respecto a los abanicos tenemos lo siguiente. F0 por defecto viene con el número 3. 3 significa que viene termorregulado con F1. Eso es que depende de la temperatura que yo le ubique a mi sensor 2 en el evaporador. Así va a ser el funcionamiento de mi abanico. Si he colocado un -1, significa que cuando alcance un -1 se va a detener el proceso, y que de -1, -2, -3 hacia abajo permanecerá encendido. Cuando llegue a -1 se desactivará para evitar que el calor latente en una apertura de una puerta haga que ingrese ese calor hacia el interior del gabinete. Por lo tanto, vamos a hacer esto presionando set de nuevo, y me indica el password. Presiono set y voy a -7, que es mi código, y regreso a donde dice F, que sería las funciones de mi abanico. Entonces vamos a F. Estamos en F0, donde dice cuál es el modo en el que quiere que opere el motor del abanico de ese evaporador. 0 apagado, 1 encendido. Aquí 2 encendido si el compresor está encendido. Por eso es que ves los dos iconos justo acá en el display. Dice termorregulado con F1, o sea que funciona por temperatura, y termorregulado con F1 si el compresor está encendido. Entonces, en este caso yo he seleccionado 2 para que esté encendido cuando el compresor esté encendido. Presiono set. Ese es el primer paso que debes de hacer para hacer que funcionen los abanicos correctamente. En F1 vas a colocar el umbral para la operación del ventilador del evaporador, y aquí hay un rango de temperatura. Por lo tanto, en este caso puedo seleccionar que el umbral para la operación de ese abanico sea que cuando llegue a -1, como dice acá, por valor de defecto, cuando llegue a -1 se detenga. Set. F2, modo del ventilador durante el deshielo y goteo. Aquí en este caso no quiero que transfiera calor desde el evaporador hacia ambiente, esto por motivo de la cadena de frío que llega a romperse por una alteración indebida de la temperatura.
Y en F2 vamos a colocar que esté apagado, por lo tanto ubicamos 0. Presionando Set vamos a ir a F3. F3 me dice el ventilador del evaporador se apaga al tiempo máximo. Aquí vamos a usar ese ventilador y lo vamos a usar. Recuerda que no lo estamos usando por tiempo, por lo tanto vamos a usarlo por funcionamiento del compresor como describimos en F0. Usamos 0 y en F4 me dice el ventilador del evaporador se apaga durante el tiempo de ahorro de energía. Recuerda que no estamos usando los tiempos, y quiero entonces maximizar mi cadena de frío, por lo tanto en F4 voy a ubicar 0, igual que en F5 vamos a colocar 0, ya que está funcionando con el compresor mi abanico. Entonces así es como debes de configurarlo para que el abanico funcione en las condiciones óptimas. Por acá tenemos lo de las entradas digitales, donde en I0 por defecto viene el valor de 1 y ahí sería el interruptor de la puerta, función de entrada multipropósito. Eso significa que aquí atrás vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el pin número 12 para el evaporador, el 11 vamos a usarlo hacia ambiente y el punto común es el 10, el pin 10. Por lo tanto vamos a hacer lo siguiente: colocas, como se ve por acá, en el pin 10 dos terminales en el pin 10, aquí lo puedes ver, 1, 2 en el pin 10, y colocarás una en el pin 11 y el otro cable en el pin 12. ¿Lo ves? Esto para poder ubicar los sensores correctamente. Y si necesitas un contacto seco como un interruptor para la puerta, puedes usar esta entrada, y teniendo en cuenta que vas a usar el pin número 10 como el puerto común para que ese interruptor funcione con el pin número 9, y tenés que ir hasta I0 para poder entrar en la configuración de la activación de esa salida digital que tienes ahí. Por lo tanto, vamos a ir a I0 y presionamos Set. Tengo la opción número 5, que significa que en la entrada digital tengo la alarma más el compresor apagado. Vamos a corregir esto y vamos a ir a que la entrada digital en este caso esté desactivada, porque como verás no estamos usándola en este caso, y el tutorial te va a llevar a comprender que cuando tienes acá las 5 o 6 opciones diferentes del interruptor de la puerta o una entrada multipropósito, en esta entrada digital también puedes hacer un monitoreo hacia un puerto digital. Por lo tanto, esta activación se usa con estas funciones: compresor y ventilador del evaporador apagado, ventilador del evaporador apagado, ahorro de energía, alarma más compresor apagado. Por lo tanto, vamos a usar 0 en este caso, seleccionado, ya que no lo estamos usando. Vamos a ir hacia I1, donde significa interruptor de la puerta. En este caso I1, presionando Set, tenemos interruptor de la puerta, activación de la entrada multipropósito, 1 con contacto abierto y 0 con contacto cerrado. En este caso vamos a dejar el contacto abierto porque no lo estamos usando, y vamos a presionar Set y vamos a ir a I2, donde dice abierto por el retardo de la alarma, donde tenemos 1 minuto. Esto vamos a darles a entender de que
En este caso 1 significa si I0 es igual a 3, el retraso de la alarma de entrada multipropósito. Si I0 es igual a 4, el compresor se desactivará después de que la alarma se restablezca. Y menos 1 está desactivado. Entonces aquí vamos a ubicar menos 1 para desactivar, porque no estamos usando ese contacto seco. Vamos a ir a I3, donde en I3 tenemos la regulación, inhibición, tiempo máximo con la puerta abierta. Tenemos un menos 1 hasta el cierre y de menos 1 hasta 120 minutos. En este caso tenemos un valor por defecto. No estamos usando la puerta abierta, pero en este caso si la puerta permanecería, por poner un ejemplo, 2 minutos abierta, entonces va a empezar a actuar la configuración arriba descrita, que se apague el compresor y el abanico como un método de contingencia para evitar el exceso de consumo de energía. En I10 tenemos puerta cerrada en tiempo consecutivo para ahorro de energía, y ahí vamos a usar 0 como el valor por defecto, ya que no lo estamos usando ese valor con el contacto seco, presionando set y hacia arriba. En I13 tenemos el número de aberturas de puertas para el deshielo. En I13 tenemos 0 porque no estamos usando el contacto seco para aperturas de puerta. Vamos a I14, donde me indica puerta abierta por tiempo consecutivo para descongelamiento. Y les reitero otra vez que aquí vamos a usar 0 como valor porque no estamos usando ese parámetro. Vamos a ir a HE2, HE3, donde HE2 significa la duración máxima del ahorro de energía, y ahí usted puede hacer la activación solo si R5 es igual a 0. Solo si R5 es igual a 0. Tienes que activar en R5 0 para lograr que aquí se pueda utilizar HE2 en la función número 60, la duración máxima del ahorro de energía. En este caso tenemos un 0. En HE3 tenemos no hay operación en el teclado por tiempo consecutivo para el bajo consumo. Significa, como viste, hay una pequeña hoja de color verde cada vez que dejo de utilizar el display. Entonces le ubiqué que un minuto y no se utiliza el teclado, va a quedar en negro y solo con una hoja de color verde, y hasta que se active cualquiera de sus teclas se puede ofrecer en el display la temperatura deseada. Ahora vamos a ir hacia POF, que significa las acciones de seguridad, donde dice que POF es activar la tecla On Standby. Es esta tecla que puedes ver acá. Esta tecla se activa sí o no. Entonces, para que nadie apague el control y que se invalide la cadena de frío porque alguien accidentalmente apagó, puedes deshabilitarlo justo en la función 62 que dice el acrónimo POF. Y luego aquí por defecto se puso 0 porque 0 es igual a no, activar la tecla On Standby, y 1 sí. Entonces yo la tengo activada en este caso para que ustedes puedan apreciar el funcionamiento. Ustedes pueden desactivarla justo acá presionando Set y hacia arriba. El acrónimo PAS significa password. El password por defecto viene menos 1019. En este caso yo me metí y en lugar de menos 19 le ubiqué un menos 7. Tú puedes ubicar cualquier valor que desees. Una vez que llegas a password, vas otra vez a iniciar con el resto de las parámetros que puedes ver acá. Donde empieza otra vez desde el número 1. Entonces te queríamos dejar con este tutorial muy importante para vos de nuestro controlador, donde en este caso ya las funciones de deshielo fueron explicadas para ubicar nuestro set point
Una vez que tenemos nuestro controlador, este sería nuestro display. Y en este display puedes ver aquí el icono de color verde, un copo de nieve, por acá el fan. Y cuando vas a hacer un deshielo, solo presionas esta tecla por unos segundos y se va a activar el deshielo, cuando tiene que ser manual. Y recuerda que las funciones especiales, presionando la tecla hacia abajo por unos segundos, puedes ver las funciones que son funciones especiales, donde PB2 es la lectura de nuestro sensor número 2 que ves acá, justo donde dice evaporador. Este sensor lo podemos monitorear justo en las funciones especiales. En este caso 2.5 sería la temperatura y PB1 es el sensor que tenemos ambiente. Recordarte que para poder energizarlo necesitas llevar este color por código eléctrico. Tenemos un color negro en el puerto número 2 y en el puerto 4 tenemos nuestra línea neutro. Y vamos a explicar un poco donde en fan lo que tendríamos es salida de 115 voltios. Por el número 3 este saldría hacia el común del compresor. Vamos a llevar 115 voltios hacia el número 5. ¿Por qué? Porque en el circuito de deshielo la tensión saldría por el número 6 hacia la resistencia. 7 es un contacto que está normalmente cerrado. Aquí puedes poner una alarma, una luz indicadora y indicarte que estos termostatos son de fácil instalación y generalmente los vas a usar en el campo de la refrigeración, ya que son controladores básicos para sistemas de refrigeración con estrategias de ahorro de energía de la marca Johnson Controls Pen. Y estos termostatos puedes conseguirlos en Refrigeración Industrial Beirute al www.beirute.com. Y bien, suscríbete al canal para más videos 100% productivos.